Hola, ¿qué tal? Esto es su canal cristiano, Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo. Y bueno, pues hoy vamos a continuar con con el tema que estamos viendo de la lectura de la palabra, el comentario. Y bueno, pues hoy vamos a continuar con el Evangelio de Lucas. Ya estamos en el capítulo 23. Y bueno, pues vamos a empezar, vamos a darle el primer lugar a Dios, vamos a dejar que Él nos hable. Jesús ante Pilato, capítulo 23. Entonces toda la asamblea de ellos se levantó y llevaron a Jesús ante Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: hemos hallado a que éste pervierta nuestra nación, prohibiendo pagar impuesto al César, diciendo que él mismo es Cristo, un rey. Pilato entonces le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús respondiendo le dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes de la multitud: no encuentro delito en este hombre. Pero ellos insistían diciendo: él alborota al pueblo enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Cuando Pilato oyó esto, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que Jesús pertenecía a la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que también estaba en Jerusalén en aquellos días. Padre, estamos delante de su presencia, le damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, por todas las bendiciones recibidas y las que sabemos que vamos a recibir, Señor bendito. Sabemos que es un tiempo de cielos abiertos, Señor, para sus hijos, y le pedimos, Señor Dios Todopoderoso, que siempre nos guarde, nos cuide, Señor bendito, y que siga transformándonos con su palabra, Señor. Como siempre le pido, Señor Dios Todopoderoso, que sea el Señor Espíritu Santo el que nos guía a toda verdad, Señor Dios Todopoderoso. Yo me hago a un lado para que sea el Espíritu Santo el que nos hable, Padre. Le doy gracias, bendigo a las personas que van a escuchar este audio, este video, Señor bendito, y le doy toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, pues aquí vemos un punto muy importante. Primero, los fariseos sabían bien, en realidad, que el Señor no había dicho mentira. Nosotros si empezamos a analizar, y de hecho cuando alguien ya analizó las leyes judías y cuántas leyes fueron quebrantadas por los judíos para acusar al Señor Jesucristo, bueno, pues vemos que fueron pues en realidad más de 500 leyes las que ellos uh, eh, eh, pasaron por alto cuando ellos hacían muy legales. En realidad vemos que aquí están acusándolo de mentir. Dice que él mismo se ha llamado Cristo y él nunca dijo de sí mismo que era el Cristo. Todos vieron en su testimonio que precisamente que él era Cristo. Él hablaba de que Dios era su padre por lógica, pero él nunca dijo de su boca que él fuera rey. Y dice: ¿eres tú el rey de los judíos? Y él le dijo: tú lo dices. Algo que es bien importante es que en el mundo, hasta en el mundo cristiano, las personas se guían por sus credenciales, porque los títulos que tienen, por el puesto que tienen, por quiénes son, eh, y no por quiénes son delante del mundo y no quiénes son delante de Dios. O sea, no hablan de su identidad como hijos de Dios, sino lo que les importa es el que les digan: ahí viene el licenciado, ahí viene el arquitecto. Muchos hasta se molestan cuando no, a su nombre no le anteponen la palabra arquitecto o licenciado o ingeniero. Pero vemos que que él tenía todo el derecho y él no iba a mentir si decía abiertamente que él era el Cristo, que era rey. A Pilato le dijo: tú lo dices. Él no dijo yo lo soy, sino tú lo dices, aunque él tenía todo el derecho de decirlo. Y él decía: pues no encuentro delito a este hombre. ¿Por qué? Porque en ningún momento vio que el Señor Jesús hiciera algo incorrecto. Entonces dice: pero dijo a los principales sacerdotes de la multitud: no encuentro delito en este hombre. Pero la verdad es que él quiso quitarse el problema, porque sabía que el problema era un problema de la religión judía y no de la ley romana. Entonces él pues lo manda a Herodes a que él pudiera pues tomar la decisión. Y vemos en el versículo 8, dice: Herodes al ver a Jesús se alegró en gran manera, pues hacía mucho tiempo que quería verle,
por lo que había oído hablar de él y esperaba ver alguna señal que él hiciera. Y le interrogó intensamente, pero Jesús nada le respondió. Los principales sacerdotes y los escribas también estaban allí, acusándole con vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, después de tratarle con desprecio y burlarse de él, visitó con un espléndido manto y lo envió de nuevo, le vistió, perdón, con un espléndido manto y le envió de nuevo a Pilato. Aquel mismo día Herodes y Pilato se hicieron amigos, pues antes habían estado enemistados el uno con el otro. Entonces vemos aquí que en realidad Herodes no creía en Jesús, sino él tenía un interés morboso por ver si era cierto que el Señor Jesús hacía los milagros, todas las señales que se decía que él hacía con la multiplicación de los panes, el sacar demonios, etcétera. Él era lo que quería ver y como realmente era por morbo y no porque realmente quisiera escuchar, dice que le rogó intensamente, pero Jesús nada le respondió. Y de todas maneras ahí estaban todos los que lo acusaban, dice, acusándole con vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, después de tratarle con desprecio y burlarse de él, le vistió con un espléndido manto y le envió de nuevo a Pilato. Por supuesto, tenemos que entender que para los romanos Jesús es como cuando viene a la ciudad una persona de pueblo que en realidad no tiene muchos estudios, aunque esté ciertamente preparada. Hay muchas personas que son autodidactas, porque pues en esta parte sería lo más cercano a lo que podríamos eh, eh, acercar al concepto que tenían del Señor Jesús. Y vemos que como aquí, nada más por el simple hecho de ser de un pueblo, le menosprecian, por el hecho de quizás no tener los estudios que los otros que lo puedan acusar, lo menosprecian, lo ven mal, ¿no? Entonces vemos que sí estaba en esa posición el Señor Jesús, porque los romanos lo veían como un provinciano que, que bueno, ellos creían realmente lo que decían los judíos de que se proclamaba rey, aunque él no se autoproclamaba rey, sino que él con todo lo que decía lo daba a entender que así lo era y él daba pruebas de que así era, pero él no esperaba decirles a todos es que yo soy rey, sino que él esperaba a que la gente, los que iban a ser de él, reconocieran que lo era y lo trataran como tal. Pero vemos que Herodes y los soldados se burlaron de él y dice que le vistió con un espléndido manto y le regresó a Pilato. Y bueno, pues vemos que ahí nada más dicen que pues yo creo que el Espíritu Santo por algo subraya que ellos estaban enemistados, Pilato y Herodes, y ese día, pues nada más por la situación del Señor Jesús, pues solucionaron sus situaciones. Pilato condena a Jesús. Entonces Pilato convocó a los principales sacerdotes y a los gobernantes y al pueblo y les dijo, me habéis presentado a este hombre como uno que incita al pueblo a la rebelión, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado ningún delito en este hombre que las acusaciones que hacéis contra él. Ni tampoco Herodes, pues nos lo ha remitido de nuevo y aquí que nada ha hecho que merezca la muerte. Por consiguiente, después de castigarle, le soltaré. Y tenía la obligación de soltarles un preso en cada fiesta. Ahora, estamos hablando de que en realidad cuando nosotros vemos la historia hebrea, no era cada año, no era en el Shabbat de la Pascua cuando se soltaban presos, sino en el Shabbat especial, en el sagrado, en uno que no era realmente en día sábado, sino una fiesta especial que existía y ellos en esa fiesta específica, no los sábados, se hacía eso de perdonarle a un preso, de darle el indulto. Y entonces él decidió que era lo más fácil para quitarse el problema de que sabía que Jesús no tenía culpa, que lo torturara, y bueno, pues ya después decía, vamos a ver a quién te sacamos. Pero todos ellos gritaron a una diciendo, fuera con y suéltanos a Barrabás. Había sido echado a la cárcel por un levantamiento ocurrido en la ciudad y por homicidio. O sea que él sí era una persona sediciosa, una persona que había buscado o tratado de derrocar a los romanos y bueno, pues decía por homicidio, o sea que él también había hecho asesinatos. Pero
Pilato quería soltar a Jesús, entonces dice el 20, Pilato queriendo soltar a Jesús les volvió a hablar, pero ellos continuaban gritando diciendo, crucifícale, crucifícale. Y él les dijo por tercera vez, ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho este? No he hallado en él ningún delito digno de muerte, por tanto le castigaré y le soltaré. Pero ellos insistían pidiendo a grandes voces que fuera crucificado, y sus voces comenzaron a predominar. Entonces Pilato decidió que se les concediera su demanda, o sea, permitió que fuera libre Barrabás, y soltó al que ellos pedían, al que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, pero Jesús lo entregó a la voluntad de ellos. Él quiso quedar bien con la gente antes de quedar bien con Dios. Jesús, bueno, pues podemos ver eso, que eso realmente muchas veces nosotros lo hemos tenido en nuestra forma de caminar, porque de pronto estamos quizás, no sé, en una reunión, en una fiesta y están haciendo cosas que le faltan al respeto a nuestro Dios, y nosotros con tal de que no nos vean como religiosos y con tal de que seamos aceptados en el grupo, pues hacemos las bromas y permitimos que haya cosas que le falten al respeto a Dios en nuestra vida, con tal de que no nos rechacen de cierto grupo. Y eso fue lo que vemos que hizo Pilato. Jesús se dirige al Calvario. Cuando le llevaban, tomaron cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron la cruz encima para que la llevara detrás de Jesús. Y como ya lo habíamos subrayado en otro de los evangelios, que dice hijo de, y dice dos nombres, entonces habla de que aquí dice aún cierto, o sea, como que no era muy conocido, pero cuando nosotros vemos la escritura en donde habla de sí dos de sus hijos, y es como cuando yo me refiero a una persona que con la persona que estoy platicando no conoce, pero que esa persona conoce a algún familiar. Ah, pues el familiar de tal. Y entonces ya se ubican en lo que se está hablando. Entonces vemos que entre los cristianos del primer siglo fueron conocidos sus hijos, que muy probablemente se han de haber convertido a Cristo, puesto que eran conocidos en la comunidad cristiana del primer siglo. Pero Simón de Cirene, después de esto, de haber cargado, de ser el directo que cargó la cruz del Señor Jesús, no se vuelve a hablar de él en toda la Biblia. Solamente, sí se repite, obviamente en los sinópticos, sí se habla de Simón de Cirene, uh, pero en realidad solamente en esta situación, en la única, en la que le pusieron la cruz encima para que la llevara detrás de Jesús. Ahora, ya lo habíamos explicado en las anteriores ocasiones y también en el estudio de la cruz de principios básicos. Al Señor Jesús realmente no le pusieron la cruz completa. Los romanos, que ya tenían una larga trayectoria, una larga experiencia en muerte por cruz, obviamente no iban a estar poniendo un poste y otro poste y otro poste y otro poste, cuando realmente ellos sabían que continuamente había personas a las que por las cosas que habían hecho se les condenaba a morir en la cruz. Entonces, y la lógica indica que es mucho más difícil levantar una cruz con peso. Obviamente no iban a tener de dónde tener el apoyo para poderla levantar, a que si ya estuviera el poste enterrado y solamente con escaleras fueran jalando hacia arriba con lazos el cuerpo del muerto, del condenado a muerte, y obviamente por medio de la madera, y no era tan alto como nos lo presentan ahora, sino que sí había la forma de que por abajo los soldados empujaran los pies también para que lleguen hasta donde iban a ser clavados. Entonces, la realidad es que en este momento, cuando le ponen la cruz, no era la cruz, era el madero. Por eso muchas veces se habla en madero, versiones dicen madero, no cruz. Realmente lo que llevaba era un madero atravesado sobre la nuca, sobre los hombros, y que estaba amarrado a sus muñecas. Obviamente por todo lo que había ya caminado el Señor Jesús, desvelado toda una noche, no habiendo comido nada por la mañana, hecho que fuera caminando hasta donde estaba Pilato desde el Monte de los Olivos, y después de Pilato con Herodes, y de Herodes de regreso con Pilato, pues, y después de toda la tortura que había recibido de muerte, porque realmente eh, cualquier persona pudo haber muerto o debió de haber muerto con lo desangrado que estaba y lo deshecho que tenía la espalda por los latigazos. Y vemos que entonces
el Señor Jesús cuando iba caminando pues ya no soportaba el peso del madero que pesaba entre 50 y 80 kilos. Y yo me pongo a pensar, en ocasiones nos ha tocado pues cargar un tanque de 30, obviamente no pesa 30 porque si le aumentamos el mismo peso del tanque de gas, pues ha de pesar como unos 45 kilos en total, más o menos, y pues lleno, no cualquiera carga ese peso. Y estamos hablando que el Señor Jesús tuvo que cargar un madero caminando en sus hombros, eh, que pesaba entre 50 y 80 kilos, que es bastante. Muchas de las personas promedio pesan entre 70 y 80 kilos, entonces sí podemos imaginarnos el peso que llevaba en la espalda. Por eso fue que él ya no aguantaba más, lo debilitado que no tenía, ya, que de cansancio, de que había perdido mucha sangre. Y entonces, eh, precisamente, el Señor Jesús dio una enseñanza que era una ley en ese tiempo y era muy conocida por todos, obviamente. Cuando dice el Señor Jesús, cuando enseña que es mejor dar que recibir, enseña que dice, si alguien te pide llevar una carga, una milla, llévala dos. ¿Y a qué se refería esto? Bueno, había una ley en la que cualquier persona, que no fuera ciudadano romano, porque la ciudadanía o se compraba o se nacía, pero no podía ser de que, porque ya habían conquistado, digamos, Jerusalén, todos los de Jerusalén fueran romanos. No era así, así no funcionaban las cosas. Entonces había mucha gente que no era ciudadana romana, y los que ya eran ciudadanos romanos le podían pedir a una persona que no lo fuera que le cargara una milla, una carga, y lo tenían que hacer porque si no se iban a la cárcel. Era un delito no hacerlo. Entonces, cuando da ese consejo el Señor, todos entendían esa parte de que si alguien te pide llevar una carga, una milla, llévala dos. O sea, da más allá de lo que te están pidiendo. Entonces, por lógica, cuando ven que el Señor Jesús ya no aguantaba, la orden de un soldado romano de que cargaran la cruz del Señor Jesús no podía ser, no era ver si quería, no era voluntario, no podía haber dicho no. Entonces va pasando Simón de Sirene y le amarraron la cruz a los brazos así para que él la llevara detrás de Jesús. Y bueno, Simón de Sirene, por eso me refería de que son conocidos sus hijos, porque si no se vuelve a hablar de él, lo más seguro es que no entendió. ¿Por qué? Porque la verdad es que de haber entendido hubiera dejado huella como los apóstoles, tanto como ellos, porque él fue el que directamente Jesús dijo que nosotros teníamos que aprender a llevar su cruz, que su cruz, su carga era ligera. Y la verdad es que Simón de Sirene fue el que directamente cargó el madero que mató a nuestro Señor Jesucristo. Y él no entendió. Y muchos de nosotros así pasa. Muchas veces juzgamos a los idólatras que traen una cruz en el pecho y decimos, es que él trae una cruz, pero no sabe lo que significa ni sabe el peso realmente que tiene el tener una cruz. Pero aún entre los cristianos, sin necesidad de tener una imagen al pecho, muy pocos comprenden el significado del dolor de Jesús, de la cruz, del peso que cargó y del peso no solo de la cruz, sino que en esa cruz cargó, además del peso de la cruz, cargó el peso de todos los pecados de los hombres, y él fue el que directamente cargó el peso de la cruz de Jesús y realmente no entendió. Y hoy vemos que mucha gente, aún cristiana, no se atreve a cargar la cruz de Jesús y a hacer un cambio, una transformación, y a valorar y a decirle, Señor, gracias por lo que hiciste. Por eso hay tantos cristianos que no dan testimonios correctos, porque no han entendido el peso de la cruz de Jesús. 27. Y le seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y se lamentaban por él. Pero Jesús, volviéndose a ellas, dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí, vienen días en que dirán, dichosas las estériles y los vientres que nunca concibieron y los senos que nunca criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos, porque si en el árbol verde hacen esto, ¿qué sucederá con el seco? Aquí, otra vez, el Señor nos está hablando escatológicamente, y sí, está dando la imagen de que pasados alrededor de 40 años después de su muerte, eh,
cayó Jerusalén. Y hubo muertes y obviamente al caer Jerusalén hubo muchas personas que murieron, eh, hubo bebés, niños que murieron y entonces como yo se los decía cuando vimos los dos capítulos anteriores, es que realmente lo que pasó en ese momento era un símbolo de lo que va a pasar en estos tiempos, en los últimos tiempos, a nivel mundial. A nivel mundial también va a haber una persecución de cristianos, va a haber muertes, va a haber pues cada una de las cosas que vimos en el tema anterior, y el Señor por eso decía, lloren por ustedes mismas y por sus hijos, porque ellas tuvieron que haber vivido, muchas de ellas y muchos de sus hijos tuvieron que haber vivido el desastre que hubo en el año 70 cuando cayó Jerusalén. Y bueno, pues dice, entonces comenzaron a decir a los montes, caed sobre nosotros y a los caballos cubrirnos, porque si el árbol, en el árbol verde hacen esto, ¿qué sucederá en el seco? Estamos hablando de que el Señor Jesús lo que decía es, si en el Hijo de Dios, en el cristiano, están haciendo esto, porque obviamente en ese tiempo fue a Jesús, pero después la persecución contra cristianos y ya la persecución que se avecina, dice, ¿qué sucederá en el seco? Está hablando del que no dio fruto. El cristiano que aparentó serlo es donde va a estar más difícil, porque va a haber persecución aquí y va a haber una expectación de juicio allá. Y 32, y llevaban también a los otros dos que eran malhechores para ser muertos con él. La crucifixión. Cuando llegaron al lugar llamado la calavera, crucificaron allí a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y echaron suertes repartiéndose entre sí los vestidos, y el pueblo estaba allí mirando, y aún los gobernadores se mofaban de él, diciendo, a otro salvó, que se salve a sí mismo si este es el Cristo de Dios, su escogido. Los soldados también se burlaban de él, acercándose y ofreciéndole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también una inscripción sobre él que decía, este es el rey de los judíos. Hasta aquí, bueno, vemos que ya estaba el Señor Jesús y vemos que se estaban repartiendo sus vestidos, estaban jugándose a ver quién se quedaba con las cosas del Señor Jesús. La verdad es que es muy parecido a lo que hoy pasa cuando hay iglesias que le hacen creer a la gente que tienen la astilla del Señor Jesucristo y que el agua del Jordán y que tantas cosas, tantas tonterías, ya lleva la gente y da cantidades y cantidades de dinero por tener algo, pero ellos lo estaban haciendo en ese momento como una burla, se estaban burlando de él, diciendo, pues a ver si es rey, y se estaban viendo lo que valía lo que él traía, entonces por eso se lo estaban jugando. Y dice aquí que todos los gobernantes se mofaban de él y los soldados se burlaban de él. Y vemos al final que dice, este es el rey de los judíos, decía una inscripción, y siempre nos han hecho creer que decía INRI, y no, realmente decía, este es el rey de los judíos en 4 idiomas, no era así como que estuviera una letra de una, otra letra de otra letra, o todo en latín, o nada más los logotipos, no, habían puesto la frase completa, este es el rey de los judíos, se podía leer en diferentes idiomas. Bueno, los dos malhechores, y uno de los malhechores que estaban colgados allí le lanzaba insultos diciendo, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le contestó y reprendiendo le dijo, ¿ni siquiera temes a tu Dios, tú a Dios, perdona, a pesar de que estás bajo la misma condena? Y nosotros, a la verdad, justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero nada malo ha hecho. Y decía Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces él le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces vemos que uno de los ladrones creyó, y pues como yo lo he dicho a veces, hay personas que en el último momento llegan a home, se roban la base y llegan y anotan. ¿Qué quiere decir esto? Que mucha gente quizás en toda su vida no entendió, no aprendió, y el último día de su vida, cuando ellos están a punto de morir, se arrepienten realmente y reconocen realmente de Dios. Y en esta parte sí he explicado muchas veces cuando nos ha dado el Señor el privilegio de poder ir
a ministrar a personas que están en su lecho de muerte y a los familiares. Bueno, les hemos explicado a los familiares que necesita sí arrepentirse, necesita ser ministrado para ello y acompañar a una oración los que no han sido nunca cristianos y que pueden en ese momento recibir al Señor Jesucristo, pero que la realidad es que nosotros no podemos garantizar la salvación de esa persona. Lo que sí podemos garantizar es que si esa persona tuvo un verdadero arrepentimiento, si no fue por otras causas, el Señor conoce el corazón porque el corazón es engañoso. Y hay personas que por escapar del infierno realmente no les interesa tanto Dios o sienten ya el peso de lo que hicieron malo, pero en realidad no hay un arrepentimiento, sino solamente es casi como que quieren engañar a Dios para entrar al cielo. Y, y la verdad es que no van a ser salvos esas personas. Entonces, el cristiano sí tiene la necesidad de ir y llevar a los pies de Cristo a una persona que está en su lecho de muerte, o de ir y ministrar a una persona que es cristiana, pero el Señor es el único que conoce el corazón y sabe si esa persona es o no salva. Entonces nosotros no podemos garantizar que sí lo sea. Lo que sí podemos garantizar es que si esa persona se puso correctamente y sinceramente a cuentas con Dios, sí es salva, así como este hombre, porque el Señor le garantizó que dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, le estaba diciendo, si eres salvo, aun cuando él sí había sido condenado, estaba siendo muerto justamente, pero él con su boca reconoció que Jesús era el Mesías, porque dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Amén. Entonces, sí tenemos la necesidad pero no, el cristiano que tiene conocimiento no va a esperar hasta el último momento para ver si pasa de panzazo, porque nos estamos jugando la salvación, porque Dios puede ver nuestro corazón y podemos no ser salvos por nuestro corazón. Por eso el cristiano tiene necesidad de cada día estar a cuentas con Dios, porque no sabemos ni el día ni la hora, no tenemos la vida contada y el Señor tiene la decisión, aunque sí puedo tener la fe y la confianza de que yo no voy a morir hasta que haya cumplido el propósito por el cual el Señor me puso en la tierra, pero la realidad es que yo no sé cuándo voy a morir. Entonces yo tengo necesidad de diario estar a cuentas con Dios como si fuera a morir hoy, pero también prepararme para vivir como si fuera a vivir más de 100 años. Eso es una realidad, porque el que toma la decisión de si vivo o no es el Señor, pero lo que sí yo tengo que aprender a estar a cuentas con mi Señor Jesucristo. Versículo 44. Era ya como la hora sexta, cuando descendieron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Obviamente saben que hubo un eclipse. Al eclipsarse el sol, un eclipse de sol, el velo del templo se rasgó en dos. Tiene dos representaciones necesarias e importantes esta parte, porque en aquellos tiempos, cuando había luto, los sacerdotes se rasgaban las ropas. Entonces, el velo del templo representaba la presencia de Dios. El templo representaba la presencia de Dios. Entonces, el rasgarse del velo mostró el luto que tenía el padre, el dolor profundo que había en el corazón del padre por la muerte del hijo. Pero también, al abrirse el templo, al romperse el templo, fue el acceso directo para que todos ya, no solamente el sumo sacerdote una vez al año, sino todos en todo tiempo pudiéramos acceder al Padre, gracias al sacrificio perfecto y único de mi Señor Jesucristo. Y Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y cuando el centurión vio lo que había sucedido, glorificaba a Dios diciendo, ciertamente este hombre era inocente. Otros evangelios nos dicen que este hombre en verdad era hijo de Dios, pero finalmente hubo un reconocimiento del centurión cuando vio todo esto, vio el eclipse, vio el temblor, porque hubo un temblor. Obviamente él tuvo que haberse enterado después del velo del templo, porque no lo estaban viendo en ese momento. Y cuando todas las multitudes que se habían reunido para presenciar este espectáculo, al observar lo que había acontecido, se volvieron golpeándose el pecho. Muchas multitudes, al ver todo lo que había pasado, el temblor, el eclipse, se dieron cuenta de que sí habían matado a su Mesías y había dolor en su corazón, aunque muchos muy seguramente era lo que hablábamos cuando hablamos de Judas y de Simón,
Judas tuvo, sí dice la palabra que un arrepentimiento, pero hay un arrepentimiento en el espíritu y un arrepentimiento en el alma. El almático, el emocional dura nada más mientras me duele en el momento y ya después se me olvida. El arrepentimiento espiritual es una transformación que permanece. Entonces vemos que muchos de los que estaban ahí golpeándose el pecho fueron emocionales, pero yo creo que de verdad estoy seguro que hubo muchos que ahí fue donde tuvieron su encuentro con mi Señor Jesucristo y fueron salvos. Pero todos sus conocidos, las mujeres que le habían acompañado desde Galilea, estaban a cierta distancia viendo estas cosas. O sea, que sí estaban, pues prácticamente la gente que pertenecía a su iglesia, que él había levantado, estaban ahí viendo de lejos todo lo que había pasado. Sepultura de Jesús, 50. Y había un hombre llamado José, miembro del concilio, varón bueno y justo, el cual no había asentido al plan y al proceder de los demás, que era de Arimatea, ciudad de los judíos, y que esperaba el reino de Dios. Este fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Y bajándole le envolvió en un lienzo de lino y le puso en un sepulcro excavado en la roca donde nadie había sido puesto todavía. Era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron detrás y vieron el sepulcro, cómo fue colocado en el cuerpo, y cuando regresaron prepararon especies aromáticas y perfumes, y en el día de reposo descansaron según el mandamiento. Como hemos aprendido en nuestra casa espiritual, no está hablando de el día de reposo eh, eh, semanal, el sabatino, sino que a las 6 de la tarde empezó un día de reposo solemne, que era una fiesta judía especial, y entonces esto era el jueves en la tarde, el momento en el que el Señor Jesús es muerto ya, es jueves en la tarde, y termina el viernes en la tarde, ese Shabbat, pero por supuesto las mujeres fueron hasta el domingo, porque se cruzaba otra vez el Shabbat del sábado, y entonces ellas llegaron hasta el domingo y fue cuando estuvo los 3 días, porque terminó el sábado. Obviamente para los judíos ya era domingo, después de las 6 de la tarde cuando el Señor resucita, y entonces estuvo 3 días en el sepulcro el Señor Jesucristo. Y bueno, pues entonces eh, vemos y entendemos que el Señor Jesucristo estuvo sí 3 días y no los 2 días que nos han hecho o pensar o creer que estuvo en la cruz. Amén. Y bueno, vamos a continuar. El día de hoy vamos a terminar el Evangelio de Lucas. Ya estamos en el capítulo 24 y ya la próxima semana vamos a empezar con el libro de Hechos, que es una sola obra. Con esta fue el mismo autor, el doctor Lucas. Lucas era un médico. Vamos a empezar a continuar la resurrección. Pero el primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y encontraron que la piedra había sido removida. Obviamente el primer día para ellos ya era el domingo y ya eran los 3 días, y encontraron que la piedra había sido removida. No dice aquí que haya resucitado ese día, sino que ellas llegaron y ya había resucitado. Y cuando entraron no hallaron el cuerpo del Señor Jesús, y aconteció que estando ellas perplejas por todo esto, de pronto se pusieron junto a ellas dos varones en vestiduras resplandecientes, o sea, los ángeles. En otro de los sinópticos nos lo explica. Y estando ellas aterrorizadas e inclinados sus rostros a tierra, ellos les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos cómo os habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y al tercer día resucitar. A los 3 días, no a los 2 días. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y regresando del sepulcro anunciaron todas estas cosas a los 11 y a los demás. Eran María Magdalena, Juana y María, la madre de Jacobo. También las demás mujeres con ellas se referían estas cosas a los apóstoles. O sea, no fueron 3 mujeres, hubo más mujeres que llegaron ahí, que era María Magdalena, Juana y María, la madre de Jacobo. Al hablar de la madre de Jacobo, estamos hablando que era la madre del Señor Jesucristo. Jacobo, Santiago y Jacob. De Santiago, hermano de Judas también, era la que estaba ahí para que iban a ungir el cuerpo, a prepararlo en la sepultura.
Y a ellos estas palabras les parecieron como disparates y no las creyeron. Aún los discípulos, primero, este es el punto, que primero las mujeres creyeron antes que los hombres. Ellos todavía no creían que hubiera sido resucitado. Pero Pedro se levantó y corrió al sepulcro, e inclinándose para mirar adentro vio solo las envolturas de lino y se fue a su casa maravillado de lo que había acontecido. Maravillado, pero todavía no convencido. Jesús se manifiesta a sus discípulos 13, y aquí que aquel mismo día dos de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén, y conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero sus ojos estaban velados, para que no le reconocieran. Y Jesús les dijo: ¿Qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Respondiendo uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Ellos le dijeron: las referentes a Jesús, el Nazareno, que fue un profeta poderoso, en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron la sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que iba a redimir a Israel. Pero además de todo esto, es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Algunos de los que estaban entre nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron, como también las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entregara su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Aquí dos cosas bien importantes. Eran discípulos. El Señor Jesús les había ordenado que no salieran de Jerusalén. ¿Qué estaban haciendo saliendo? Segundo, el Señor Jesús les había dicho que iba a resucitar. Ellos no creyeron. Ellos todavía no entendían, creían que había sido un gran profeta. También lo creen muchas iglesias y muchas personas que no son cristianas, creen que él fue un gran profeta. Pero aquí les dice: insensatos. El mismo Señor Jesucristo hoy les está diciendo el Señor Jesucristo a esas personas que es que Jesús solamente fue un gran profeta. Insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera todas estas cosas y entregara su gloria? Y obviamente les explicó y ellos tuvieron que entender. Pero lo que a mí me llega en mi corazón y que es más hermoso es que, siendo que estos dos desobedecieron al Señor y se salieron de Jerusalén, iban a Emaús, iban por su camino y no por el del Señor. El Señor los fue a buscar. Hoy muchas iglesias, muchos pastores utilizan estos medios de internet para estar atacando a otros, para decir que están en mal, que están haciendo el pecado, que están mintiendo, que están enseñando incorrectamente, en vez de enseñar lo hermoso del Evangelio por medio de estos medios. Para eso es, para que la gente conozca el Evangelio correcto, no para estar atacando. Pero algo que es bien importante es que aún esas personas a las que están atacando, si es verdad lo que se está diciendo de ellos, y aún aquellos que están atacando están agarrando su propio camino, están haciendo lo que ellos quieren, están diciendo cosas del Señor Jesús que no son ciertas, así como ojalá que estén viendo también o más bien escuchando nuestra serie de Los Amigos de Job en la estación de radio de Seno FM, de Peña de Oreb, de nuestra casa espiritual, en donde estamos hablando de precisamente esos puntos, de cómo muchas personas creen estar con Jesús, creen hablar de parte de Jesús y están enseñando cosas incorrectas de Jesús. Y estos, si él era una persona inconversa, una persona que no sabía, ellos le estaban enseñando incorrectamente, le estaban diciendo que habían tenido un profeta, pero no había pasado nada. Solamente había un gran profeta y sí reconocían a Cristo, pero como un gran profeta. Y entonces el Señor les tuvo que abrir los ojos. Y dice: se acercaron a la aldea donde iban y él hizo como que iban más lejos y ellos le instaron diciendo: quédate con nosotros porque está atardeciendo y el día ya ha declinado, y entró a quedarse con ellos. Y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos tomó pan y lo bendijo y partiéndolo les dio.
Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos. El Señor te va y te busca. El Señor quiere tener un encuentro contigo. El Señor sabe que muy probablemente tú has en tu corazón entendido mal lo que se te enseñó, o viste malos testimonios, o en algún momento dudaste del Señor y empezaste a agarrar tu camino cuando ya se te había enseñado el camino correcto. Pero te digo algo, y hoy te digo algo también a ti, papá, que sientes que tus hijos se están apartando del camino. Tú no dejes de guerrear, no dejes de orar. Si el Señor los escogió, ellos ya están comprados con la sangre de Cristo y van a tener que tener un encuentro, pero no eres tú el que los va a transformar, tú no eres el que va a cambiar su corazón, eh, sino que el Señor Jesús va a ir a su encuentro. Yo lo que sí puedo estar seguro es que si yo, que no tuve no estuve en cuna cristiana, no tuve en casa quien me enseñara correctamente de Cristo, o que siquiera me enseñaran de Cristo, porque la realidad es que pues no te enseñaban mucho, dejaban que otros fueran en el catecismo, ¿no? Y era lo único que habías aprendido y de ahí en fuera ya no sabías nada más, y eso sí, si entendiste algo, ¿no? Porque realmente ni lo entendías y estaba mal enseñado. Entonces, finalmente hice muchas cosas incorrectas, estuve muy mal y estando en lo peor de lo peor de lo peor, el Señor me fue y me buscó. ¿Cuánto más no va a buscar el Señor Jesús a tus hijos? Yo te digo hoy, Padre, no temas, tus hijos van a tener un encuentro con el Señor como estos dos hombres. Y tú que estás quizás alejado, que te enseñaron incorrectamente, que no te enseñaron las cosas correctas, por eso también hablamos en uno de nuestros videos aquí de retenedor de la palabra fiel, porque tenemos que enseñar correctamente, así como Jesús les enseñó por Moisés y con Moisés y continuando con los profetas les explicó todo lo referente a él en las escrituras. Eso es nosotros lo que tenemos que hacer, enseñarles a las personas todo lo referente a mi Señor de Jesucristo en las Escrituras. Y entonces nosotros no vamos a transformar ni cambiar a nadie. El Señor Jesús va a tener un encuentro con ellos porque ellos tienen que cumplir el propósito por el cual llegaron a esta tierra. Ellos ya están sellados con el Espíritu Santo y ellos no pueden escapar de Dios. Amén. Se acercaron a la aldea donde estaba, hizo como que iban más lejos, ellos le estaban diciendo, quédate con nosotros porque está atardeciendo y el día ha declinado. Y entró a quedarse con ellos y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos tomó pan, lo bendijo y partiéndolo les dio. Y entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos y se dijeron a uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras? Y levantando de esa misma hora regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos y que decían, es verdad que el Señor ha resucitado y se ha parecido a Simón. Y ellos contaban sus experiencias en el camino y cómo le habían reconocido en el partir del pan. Esa es otra cosa bien importante. Ellos sabían que ardía su corazón dentro de ellos cuando iban en el camino, cuando todavía no habían entendido que el Señor Jesús iba con ellos. Yo te digo una cosa, por eso dice aquí, cuando nos abrían las escrituras, por eso es bien importante que no paremos de hablar. Yo estoy seguro que cada vez que comparto una palabra así, alguien, alguien tendrá que escuchar que no creía, que no entendía y que se les explicarán las cosas, que se les serán abiertas las escrituras y de pronto tendrán un encuentro con mi Señor Jesucristo. Por eso yo no paro, no cejo en esta lucha, porque sé que así sea uno el que vea este video, pero ese uno tendrá que ser tocado en su corazón porque toda escritura está inspirada por Dios y es útil y además todo obra para bien y la palabra de Dios nunca regresa vacía. Por eso está esta ventana abierta para que muchos puedan conocer de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo estoy seguro de que mucha gente que ha decidido descreer y que se encuentre con estas palabras, les arderá su corazón y les arderá su corazón y por eso no pararé de hablar porque les arderá su corazón hasta que el Señor Jesús se revele en ellos y tengan un encuentro real con ese Cristo con el que yo he tenido un encuentro real. Yo no hablo de un Cristo que me imagino, del que me han platicado, sino con el que convivo, con el que platico y con el que tengo una relación íntima. Jesús aparece a los discípulos. Mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, pasa a vosotros. Pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que veían un espíritu.
aún viéndolo no entendían. Y Jesús le dijo, ¿pero por qué estáis turbados? ¿Y por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mirad mis pies, que soy yo mismo. Palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y cuando dijo esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos todavía no le creían a causa de la alegría y que estaban asombrados, les dijo, ¿tenéis algo de comer? Entonces ellos le presentaron parte de un pescado asado, y él lo tomó y comió delante de ellos. ¿Cómo de verdad en muchos es necesario que el Señor Jesús se muestre físicamente para que le puedan creer? Yo tuve el privilegio de que se me ha mostrado físicamente, pero cuando yo ya creía en Él. Esa es la diferencia. Hay muchos que tienen que esperar a que realmente se les aparezca para empezar a creerle, a creer en Él y a entender. Pero de pronto, de primer momento, pues obviamente se espantan con el Señor Jesús, pero por toda su magnificencia y por entender con razonamiento que realmente está vivo, porque muchos tienen la teoría y se les ha enseñado y están en teoría creyendo que está vivo, y muchos ni siquiera en teoría, muchos quizás están en la iglesia y ni siquiera entienden que Jesús resucitó y necesitan este encuentro personal para poder cambiar su corazón. Y entonces, versículo 44 les dijo, esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces Jesús les abrió la mente para que comprendieran las escrituras. Tenemos que orar para que el Espíritu Santo nos abra la mente, porque Él es el que nos lleva a toda verdad para comprender las escrituras y entender a la forma del Señor y no a la forma religiosa judaizante, en donde nos llevan a columpiarnos en la ley y en la gracia, sino correctamente entender las escrituras. Y les dijo, así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vamos a empezar, de hecho, en esta semana con una serie en donde vamos a estar hablando de esos puntos básicos que pocas personas entienden, desde la base que es el entender qué es la gracia y el arrepentimiento. Nos vamos a ir a entenderlo, porque eso es lo que el Señor, en su nombre, tenemos que predicar esto. Y muchos pueden tener años en la iglesia y no han entendido, y es necesario porque estamos en los últimos tiempos. Y dice que el arrepentimiento es con un propósito, para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas, y aquí yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con el poder de lo alto. O sea, aquí otra vez también confirma el Señor, no hagas nada hasta que el Espíritu Santo te confirme y te envíe. Cuando tú te envías solo, solamente se derrumban, se caen los planes, no pasa nada porque el Señor no está contigo. Pero cuando el Señor Espíritu Santo es el que te guía, así vengan 20,000 profetas, así vengan enemigos, así vengan hermanos en fe que te vengan a convencer de que estás mal y que estás haciendo lo incorrecto. Cuando el Señor Espíritu Santo te envía, no hay nada que pueda derribar el propósito de Dios, pero tienes que esperar a que sea el Espíritu Santo que te confirme tu propósito para ir y caminar en él, respaldado por el Espíritu Santo. Versículo 50. Entonces los condujo fuera de la ciudad hasta cerca de Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de adorarle, aquí sí ya vemos que ahora ya entendían y ahora sí ya le adoraron. Ya no estaban solamente amando a Jesús, sino le adoraron como Dios. Y regresaron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando a Dios. Amén. Bueno, pues hasta aquí terminamos el Evangelio de Lucas. Como les decía, es una sola obra, Lucas y Hechos, y la próxima semana empezaremos ya con el libro de los Hechos, escrito también por el médico Lucas.
Gracias, pues vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Padre bendito, le doy gracias por el privilegio de poder compartir la palabra. Gracias, Señor bendito, porque me considera digno de poder compartir. Gracias, Padre bendito, porque usted es el que me ha hecho entender que no es lo que yo creo, lo que yo entiendo, Señor bendito, sino lo que el Espíritu Santo quiere hablar. Gracias porque así sea uno el que escuche, una persona irá transformando su corazón, Señor. Pero yo sé que usted permitirá que este trabajo que estamos haciendo en el canal Cristiano Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo, trascienda generaciones, trascienda países, trascienda fronteras y trascienda corazones. Yo así lo declaro y declaro bendición para los que están viendo hoy, pero también, como dijo Moisés, por los que han de venir. Todos aquellos que se han de asomar a nuestro canal y empezar a ver desde el principio los videos y que van a ser edificados, fortalecidos y transformados por su palabra, no por mí. Yo no soy el importante, por eso no empiezo diciendo mi nombre al principio de esto. Ya los que me conocen saben mi nombre, los que vean los primeros videos lo sabrán, pero no se trata de mí, se trata de usted y se trata de exalzar el nombre de mi Señor Jesucristo y se trata de que sea al que vean aquí sea el Espíritu Santo y no al que habla la palabra, sino al que no al que transmite la palabra, sino al que realmente la está diciendo. Gracias, le doy toda la gloria y la honra y todo esto se lo oro en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, pues con esto terminamos el Evangelio de Lucas y bueno, pues nos vemos en el próximo video. Que Dios los bendiga. Chao.